La visa se establece en el Tratado de Libre Comercio, en el 94, y es básicamente para profesionistas en diferentes áreas, desde economistas hasta veterinarios, hasta consultores, programadores, etc. Y hasta el 2004 existía un límite de las visas que podían ser emitidas a mexicanos por Estados Unidos, que era 5.500 visas. Lo que pasa con esta visa es que, como dije, se establece en el Tratado de Libre Comercio, pero existe muy poca información al respecto, tanto por parte del gobierno de Estados Unidos, tanto de México. Entonces, lo que pasa es que cuando existen abusos hacia personas que se van a Estados Unidos con esta visa, oficiales de gobierno, tanto en consulados como en Estados Unidos, no saben qué hacer. Existe muy poca información y muy poca regulación al respecto. En el caso de la visa TN no es diferente a otros tipos de visas de trabajo temporal. Hay personas que pueden conseguirla directamente con el empleador. A veces hay 1, 2, 3 intermediarios. Y el problema de los intermediarios con la visa TN es similar a otros tipos de visados en que existen, por ejemplo, cuotas de reclutamiento, y entre más intermediarios pues se van acumulando las cuotas de reclutamiento. Lo que pasa cuando alguien paga una cuota de reclutamiento es que muchas veces son bastante elevadas, hasta miles de dólares, lo que significa que a veces las personas tienen que sacar préstamos para poder pagar esto. Y cuando uno empieza un trabajo endeudado, significa que tiene menos libertad para moverse de un empleador a otro, ¿no? Entonces lo que causa la coacción económica. La otra cosa que es distintiva de la visa TN es que tenemos casos de personas que se pasan por una agencia, básicamente les ofrecen un trabajo diciendo, por ejemplo, tú vas a ser programador, te vamos a pagar $60,000 al año y vas a estar trabajando en este tipo de empresa, etc. Y una vez que llegan a Estados Unidos se dan cuenta que realmente la empresa que los contrató es una empresa reclutadora, lo que significa que una vez que llegan a Estados Unidos ellos tienen que buscar su propio empleo. Y a veces están por meses o por semanas entrevistando en diferentes lugares con un sueldo de $250 a la semana, lo cual no tiene nada que ver con lo que les había prometido. Tienen deudas que pagar del reclutamiento y muchas veces en el caso específico de las visas TN existe lo que es una cuota de si se rompe el contrato que van desde $10,000 hasta $15,000. Lo que significa es que si yo paso por esta agencia intermediaria, estoy buscando trabajo y obviamente no estoy de acuerdo con mi situación, si decido regresarme a México, tengo que pagar este tipo de deudas. Entonces crea un poco un ciclo en el que el trabajador está totalmente vulnerable al control del empleador y ni siquiera sabía desde el principio cuál iba a ser su empleador. No diría que hay un sector en particular. Te puedo decir que alguno de los casos que nosotros hemos oído, ya sea directa o indirectamente, ha sido en casos de trabajadores que están en el sector de la tecnología. Hemos visto, han salido reportes en las noticias, por ejemplo, de personas en la industria de la lechería. Muchísimo, porque es una industria que desafortunadamente usa esta visa para emplear a veterinarios, pero realmente los están usando en empleos que simplemente no van con la descripción de lo que debería ser un científico animal. Ordeñando vacas, limpiando. Tenemos, por ejemplo, casos de discriminación en lo que puede que a una veterinaria la pongan a hacer ciertas tareas simplemente y a veces bastante directamente por el empleador porque es mujer, cuidando niños, limpiando cosas, mientras que a los compañeros hombres se les dan tareas que no tienen que ver con lo que estereotípicamente se espera de una mujer. Tal vez no necesariamente malintencionados, pero como existe muy poca información al respecto sobre lo que es la visa TN, oficiales de gobierno realmente no saben muy bien qué hacer con estos casos que en ocasiones pueden escalar a trata. Entonces, y aparte lo que pasa es que no existe un mecanismo adecuado para que las personas bajo esta visa puedan resolver sus conflictos de manera apropiada.
Sí, justamente, y se le está dando muchísima atención al tema, bueno, algo de atención al tema laboral, en tema de salarios en México, pero el tema de trabajadores migrantes, y estamos hablando de personas migrantes que bajo la visa TN, esta te dura 3 años y se puede renovar de manera ilimitada, lo que significa que puedes tener a personas con esta visa viviendo por años y años en Estados Unidos siendo consumidores. Y este ni siquiera es el punto. El punto es que una persona, por el hecho de trabajar en Estados Unidos o ser trabajador, punto, debe tener ciertos derechos, sin importar cuál sea su estatus migratorio. ¿No? Oímos muchísimo la retórica de esta persona es legal y por lo tanto merece derechos, pero en realidad nosotros no lo vemos para nada así. Nosotros lo vemos, hay derechos que tenemos por ser humanos, hay derechos que tenemos por ser trabajadores y claro, por supuesto que cada visa tiene sus derechos particulares, pero realmente nuestra incidencia se basa en asegurarnos que todas las personas que trabajan tengan acceso a un trabajo digno y con respeto.